periodo que podemos denominar de transición, ya que está a caballo entre la Edad Media y el Renacimiento. Se podrá pensar como Baja Edad Media o Proto-Renacimiento según la zona de la cual estemos hablando. Pero primero repasemos algunos de los conceptos fundamentales del arte medieval. Recordemos que lo que llamamos arte medieval es un arte principalmente o casi exclusivamente, hasta fines de la Edad Media al menos, religioso. Es decir, su principal función va a ser la celebración de Dios. Pero también había otras funciones, como habíamos visto en las clases anteriores, como la función didáctica. Pensemos que en la Edad Media la mayor parte de la población es iletrada. Por lo tanto, las imágenes permiten a aquellos que no tienen acceso a las letras a introducirse, a conocer y memorizar la historia sagrada. En cuanto al estilo, si tomamos el periodo central del arte medieval, que es el arte románico, podemos ver, como vemos en la imagen, que es un arte muy estilizado, que no responde a las formas naturalistas, porque su interés no es ese, sino que es otro. El principal interés del arte medieval es la representación clara del mensaje, que el significado de las imágenes sea decodificado de la forma más directa y clara posible por el receptor. Por lo tanto, vamos a ver que se van a exagerar ciertas cuestiones que tienen que ver con la gestualidad, con los gestos, especialmente las manos. Las manos en las figuras románicas suelen ser muy grandes porque es la que con mayor facilidad permiten leer lo que está haciendo o sintiendo la figura en determinado momento. Recordemos que especialmente en el caso de la escultura arquitectónica, es decir, aquellas esculturas como la que estamos viendo en la pantalla, que dependen de un soporte arquitectónico, están adaptadas principalmente al marco, lo que va a hacer que estas figuras se adapten formas como en este caso algo contracturadas, muy forzadas, es decir, no plásticas. Sin embargo, cuando ya nos acercamos a la Baja Edad Media, vamos a ver que empiezan a asomar cambios en el estilo muy significativos. Por ejemplo, ya en otro contexto, en el contexto de las catedrales y de las ciudades que están naciendo, vamos a ver que empieza así a asomar en las figuras un mayor interés por representar figuras más naturalistas. Esta imagen que estamos viendo pertenece a la iglesia de Reims, a la catedral de Reims, es específicamente el conjunto escultórico de la Anunciación. Estamos viendo un detalle del arcángel Gabriel, que es el que trae la noticia a la Virgen María del nacimiento de Cristo. Y podemos ver cómo difieren estas figuras de la imagen anterior en que son mucho más plásticas, sus rostros están más redondeados, son más naturalistas, pero también sus cuerpos han cambiado. Son cuerpos que ya asumen una postura mucho más naturalista, más humanizada. Y hay otro factor muy importante, que es la presencia de la sonrisa de este ángel, un rostro que es muy famoso en la historia del arte. ¿Y por qué? Porque si ustedes prestan atención en el arte románico, la presencia de la sonrisa va a estar principalmente, si no exclusivamente, en las figuras malignas, en las figuras demoníacas, en las figuras infernales. Con este ángel empezamos a ver la representación de la sonrisa en las figuras beatíficas, en las figuras sagradas, lo cual no es algo poco importante. Por otro lado, tenemos que pensar en cuáles son los acontecimientos, o algunos, por lo menos, de los acontecimientos y de las circunstancias que van a ir permitiendo este cambio en el gusto y en el estilo. Como les decía antes, estamos en un periodo de transición, donde hay enormes y fundamentales cambios, de los cuales vamos a mencionar uno, que es la apertura de las rutas comerciales hacia Oriente, que se restablecen gracias a las cruzadas. Recordemos que cuando veíamos en las clases pasadas la formación, cómo se va conformando el mundo medieval, decíamos que Europa es un mundo que empieza a replegarse sobre sí mismo, ¿sí? Porque justamente a partir de la falta de acceso al Oriente, a partir del avance del Islam. Con las cruzadas se va a retomar este contacto con el Oriente, lo cual significa no solamente, como les decía, la reapertura de las rutas comerciales, lo que va a permitir la reintroducción de toda una serie de materiales, de elementos de lujo y de cuestiones, de artefactos
que hasta ese momento el Occidente no tenía acceso, sino también, y quizás lo que es más importante, la reintroducción de elementos intelectuales, del saber de la filosofía árabe por un lado, pero también de aquellos saberes de la antigüedad clásica que por buena parte de la Edad Media se habían perdido o se tenía acceso a ellos de forma solamente parcial. Pensemos que no casualmente en este momento, en el siglo XIII, va a surgir toda una corriente empirista liderada por Roger Bacon que va a empezar a distanciar, a diferenciar la teología de la filosofía y va a poner como fundamento del conocimiento la observación y la experiencia. Bien, todo el corpus aristotélico también, que ha reintroducido Occidente, que va a transformar no solamente la filosofía, sino las ciencias en sí, como les contaba recién. Y por otro lado tenemos todo este nuevo acceso a materiales, a mercaderías de lujo que van a fomentar y van a alimentar también nuevos gustos y nuevas costumbres por parte de las clases más pudientes, por parte de la aristocracia. Y van a comenzar a surgir nuevas necesidades y nuevas demandas y por lo tanto se va a ir fortaleciendo un sector de la sociedad que va a satisfacer esas demandas, que va a ser justamente el sector comercial, el sector manufacturero y el sector de los banqueros. Entonces vamos a ver cómo se va a ir formando esta clase social que va a escapar del estamento tan fijo que regía en la Edad Media, en donde la sociedad estaba dividida entre aquellos que oran, entre los que luchan y aquellos que trabajan, para empezar a ver una clase que ya no se dedica al trabajo rural, que ya no tiene una posición, un estatus social asegurada por su nacimiento, sino que va a hacerse a sí misma de alguna forma a partir del trabajo. Y estos nuevos sectores sociales que van a escapar del yugo feudal van a ir a nutrir las ciudades, aquellas ciudades que habían sido abandonadas desde la antigüedad o aquellas otras que se van a ir fundando. Vamos a ver entonces el nacimiento de la burguesía. Y con ella vamos a ver también cómo muchos de los ideales que imperaban durante la Edad Media, como el ideal heroico, el ideal de la santidad, van a ir quedando desplazados por otros que tienen que ver con el trabajo, con la prosperidad. Y esto obviamente va a ir afectando a la forma en que se ve, se concibe el mundo y también a la forma en la que ese mundo es representado en el arte. Y esto es lo que vamos a ver en esta clase. Para mayor información acerca del contexto cultural, social y económico, les recomiendo la lectura de José Luis Romero, La Edad Media, en donde las últimas secciones están dedicadas a la Baja Edad Media. Mientras que lo que concierne más específicamente al arte lo vamos a ir viendo en el texto de las clases.